Las 3 de la tarde en punto, qué bueno que nos acompaña en el corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Citlali Pérez y Eusiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana, estamos listas para presentarle la información más relevante de este viernes 28 de marzo de 2025. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Y comenzamos con la información. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 26/2024, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 de los municipios de Carmen y Campeche, disposiciones que violaban los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, legalidad, reserva de ley y gratuidad del derecho de acceso a la información. En el caso del municipio de Carmen, invalidó el artículo 47, letra F y 54, fracción 11ª, que establecían cobros por la expedición de copias simples que resultaban desproporcionados, y el artículo 47, letra F, inciso C, numeral 2, que establecía cobros diferenciados por la expedición de copias certificadas, cuyo monto no resultaba razonable con el costo de los materiales utilizados. Del municipio de Campeche invalidó el artículo 71, último párrafo, que delegaba a las autoridades administrativas fijar las tarifas de agua potable, lo que viola el principio de legalidad, y los artículos 41 en diversos numerales y 110 en distintas fracciones, que establecían cobros por la expedición de copias simples y certificadas, así como de medios magnéticos relacionados con el acceso a la información, lo que violaba el principio de gratuidad. La primera sala de la Corte determinó que las disposiciones de la nueva ley minera que regulan el otorgamiento de concesiones, incluido el artículo 5º transitorio del decreto que se publicó en 2023, no violan el principio de irretroactividad de la ley, pues quienes presentaron solicitudes de concesiones antes de que entrara en vigor la nueva ley no contaban con un derecho adquirido, sino únicamente con la expectativa de obtener el título de concesión, lo cual no se concretó. La sala consideró que el artículo 5º transitorio, al prever el desechamiento de las solicitudes en trámite, obedece a que el procedimiento y los requisitos para obtener concesiones mineras se modificaron sustancialmente, pues ya no se prevé la figura de terreno libre, sino que se contempla la licitación pública como único mecanismo para su otorgamiento, lo cual impide resolver solicitudes pendientes conforme a una normatividad que ya no está vigente. Por estas razones, la sala negó el amparo a una empresa que solicitó una concesión minera en 2017 y nunca recibió respuesta. Posteriormente, promovió amparo, impugnando las disposiciones de la nueva ley minera, argumentando que eran contrarias a la Constitución, lo que descartó la primera sala. La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 68, fracción 2ª de la Ley del ISSSTE no es violatorio del derecho a la seguridad social protegido por el artículo 123 constitucional, pues dicha disposición solo establece las reglas que debe seguir el instituto cuando fallece una persona que goza de una pensión por incapacidad permanente total, ya que determina la forma en que debe proceder el instituto en cada caso, salvaguardando la seguridad jurídica, el derecho de los beneficiarios a recibir una pensión y el patrimonio del instituto. La sala determinó el anterior criterio al resolver un amparo promovido por una mujer a la que se le negó la pensión por viudez al fallecimiento de su pareja, a quien se le había otorgado una pensión al 100% por incapacidad permanente por accidente de trabajo. La sala determinó que fue correcta la decisión, porque el deceso no fue consecuencia de las causas que dieron origen a la incapacidad permanente, motivo por el cual solo podía recibir una compensación de 6 meses de la pensión asignada por incapacidad permanente al trabajador fallecido con cargo a la renta que hubiera sido contratada por el instituto para este fin, sin perjuicio de que pudiera reclamar alguna de las pensiones previstas en el artículo 129 de la Ley del ISSSTE.
Vamos a la extensión de la Escuela Judicial en Naucalpan, Estado de México, en donde se encuentra mi compañera Laura Murillo, quien nos tiene los detalles de una conferencia que se ofreció sobre el tema de violencia vicaria. Adelante, Laura, escuchamos tu reporte. Así es, nos encontramos en la Escuela Federal de Formación Judicial, Extensión Naucalpan, en donde la magistrada de circuito, Julia María del Carmen García, habló sobre la violencia vicaria, la cual consiste en dañar a las mujeres a través de los hijos o seres queridos. Escuchemos parte de la reflexión. El maltratador modifica su idea de la persona, pero por eso les digo, tiene una lógica perversa, porque entonces instrumentaliza a los hijos y a las hijas, los cosifica, los usa como objetos para dañarte. Y entonces la violencia vicaria de suyo es una forma terrible de maltrato infantil. La magistrada indicó que recientemente se ha buscado establecer regulación para atender este tipo de violencia. Sin embargo, indicó que sin capacitación a los operadores del sistema de justicia no será posible lograr avances en ese sentido. Estas fueron sus palabras. Si ustedes notan, hay toda una tendencia a que esto se regule, ya hay marcos jurídicos específicos que están castigando o tratando de evitar la violencia vicaria, pero estos marcos jurídicos especializados no van a servir si quienes operamos el sistema de administración de justicia no tenemos capacitaciones para eso. En el diálogo, la magistrada mencionó ejemplos de casos en los que las mujeres víctimas de este tipo de violencia acudieron a la justicia y no fueron escuchadas, y cómo esa falta de atención por parte de las autoridades del Estado perpetúa la impunidad. Es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Laura. Muy buenas tardes. Y el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito estableció que para analizar si son justas las condiciones de los descuentos efectuados a una pensión jubilatoria con motivo de deudas adquiridas por el trabajador con un tercero, debe atenderse el parámetro previsto en el artículo 110, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, criterio que se desprende de uno de la primera sala, que establece que la pensión jubilatoria o de cesantía en edad avanzada amerita la misma protección jurídica que el salario, lo que se desprende de la interpretación del mencionado artículo, del 123 constitucional y del convenio 95 de la OIT, que protegen el salario del trabajador en activo contra actos arbitrarios del patrón. Por estas razones, debe analizarse bajo este parámetro si los descuentos realizados a la pensión del trabajador son justas y no ponen en riesgo la subsistencia del trabajador retirado y o de su familia. Asimismo, con base en un criterio de la segunda sala que precisa que para cubrir obligaciones de carácter civil o mercantil, en principio solo se puede asegurar hasta el 30% del monto excedente del salario mínimo, que es el tope del monto de descuento que puede llevarse a cabo del salario de los trabajadores para liquidar deudas contraídas con el patrón. Con base en este parámetro, debe fijarse el descuento que se puede aplicar a la pensión de un trabajador para liquidar deudas contraídas con un tercero. Y en más temas, la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte puso a disposición un documento con el tema sobre violaciones a derechos humanos. Se destacó el trabajo documental que han hecho las madres buscadoras en el Rancho Izaguirre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, presentó los apuntes para la defensa de los derechos humanos, documentación de violaciones a derechos humanos. Un documento que reúne diferentes herramientas para llevar a cabo el registro de hechos graves, tomando en cuenta los riesgos y los principios que deben regir para poner en el centro a las víctimas. Podemos decir que a grandes rasgos un proceso de documentación implica recopilar información, organizarla para darle orden, ya sea cronológico, darle sentido un poco a los hechos, realizar un análisis de la información que tenemos para poder identificar qué derechos se vulneraron, para identificar qué actores están involucrados, para identificar los efectos que está teniendo y poder, si así se desea y se requiere y es la posibilidad, construir algún caso que pueda terminar
en un proceso de justicia. Álvaro Martos, integrante del Observatorio de Desapariciones e Impunidad en México, destacó la importancia de estos apuntes para documentar, por ejemplo, la desaparición de personas. Por este documento tan necesario en estos tiempos donde las violaciones a derechos humanos van en aumento y justamente se hace necesario generar estrategias para documentar desde la base, para documentar desde las organizaciones de la sociedad civil, también para documentar desde las autoridades y desde el Estado y para poder generar herramientas para afrontar justamente estas violaciones a derechos humanos. Puso como ejemplo el proceso de documentación que llevaron a cabo integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el momento en que localizaron el rancho Izaguirre en Teuchitlán, presuntamente utilizado como campo de entrenamiento forzado y de exterminio de personas. Resaltó que el registro fotográfico de los tenis, ropa y mochilas que se encontraron podrán servir a quienes buscan a un familiar desaparecido en esa zona del país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Las 15 horas con 11 minutos, vamos a una pausa, ya volvemos. Al regresar, fijan topes de gastos de campaña para elección judicial en la Ciudad de México. Ya estamos de regreso en el corte informativo. Gracias por continuar con nosotros. Organizaciones civiles alertaron sobre el riesgo de que el crimen organizado se infiltre en los comicios judiciales estatales. De acuerdo con un estudio de México Evalúa, es altamente probable que el crimen organizado busque la captura de los poderes judiciales, sobre todo en territorios clave para sus operaciones. Lo anterior ante el inicio de las campañas de aspirantes que participarán en las elecciones judiciales federal y en 19 entidades. La organización estima que de las 19 entidades que tendrán comicios locales para renovar a sus poderes locales, 8 presentan un riesgo muy alto de captura por parte del crimen organizado, por el alto porcentaje de juzgadores del fuero común que serán votados. Estas entidades son Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima. 7 entidades reportan riesgo medio, que son Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, y solo 4 presentan riesgo bajo, que son Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán. Recordó que de 2021 a 2024 la violencia política criminal aumentó 270.6% y los asesinatos en particular 376%, mientras que el 77.9% fueron en contra de actores municipales. Ante ello, recomendó a las autoridades brindar atención prioritaria a candidatos que buscan cargos en materia penal y en especial en zonas con disputas violentas por los mercados de productos ilícitos. La seguridad deberá estar a cargo de corporaciones que no estén infiltradas por el crimen organizado, que en este caso podría ser la Guardia Nacional. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La Sala Regional Guadalajara revocó acuerdos del Tribunal Electoral de Baja California, que desechó recursos interpuestos por 2 personas, aspirantes a cargos de elección en el Poder Judicial Estatal, al argumentar que los listados de personas idóneas emitidos por los comités de evaluación y de los cuales fueron excluidos eran actos irreparables. La Sala explicó que el Tribunal de Baja California estaba obligado a fundar y motivar porque consideró que se actualizaba una imposibilidad jurídica de volver a las etapas electorales una vez que éstas han concluido. Pues en el caso, no tomó en cuenta la particularidad de que la legislación del Estado establece la permanencia de los comités de evaluación hasta la conclusión del proceso electoral judicial.
En este caso, como proponemos en el proyecto, los comités no desaparecieron con la sola emisión de los listados, de las propuestas, sino que son permanentes hasta que concluya el proceso electoral, y eso hace diferente al modelo federal, de tal manera que no podemos aplicar los criterios de la sala superior, de los comités que ya desaparecieron, a unos comités que siguen permaneciendo. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México estableció los topes de gastos de campaña para las personas candidatas que participarán en la elección judicial local del próximo 1 de junio. El Consejo determinó que los aspirantes a ocupar una de las 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial podrán erogar hasta 277,705 pesos, en tanto que en el caso de los candidatos a un cargo de jueza o jueces, magistrada o magistrado del Poder Judicial local, el Consejo dividió los 11 distritos judiciales en 3 distritos judiciales locales cada uno, fijando topes diferenciados por cada distrito, mismos que van de los 111,892 pesos hasta los 142,000 pesos. Con esto estamos buscando garantizar la equidad tal como lo señaló la Sala Superior. Además, si comparamos con los topes aprobados por el INE, vemos que en el ámbito federal se estableció un tope de 413,000 pesos para una campaña de 60 días, mientras que nuestras campañas locales durarán 45 días, de ahí que vemos alguna proporcionalidad. Por otro lado, el Consejo General del Instituto Electoral Capitalino descartó la posibilidad de incluir sobrenombres en las boletas electorales, en respuesta a una solicitud presentada por una candidata a jueza en materia civil. La Sala Regional Ciudad de México confirmó el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que validó el acuerdo del Instituto Electoral Local, que aprobó el financiamiento público para los partidos políticos en el Estado. La Sala determinó que el PAN y PRI, que impugnaron el acuerdo, no desvirtuaron de manera clara, directa y eficaz los fundamentos de la resolución impugnada, que mantuvo el financiamiento al partido Fuerza por México Puebla, mismo que argumentaban no había alcanzado el 3% de la votación en la última elección para tener derecho a esta prerrogativa. Explicó que los argumentos de los partidos que impugnaron fueron vagos y genéricos, por lo que no demostraron que Fuerza por México Puebla no haya obtenido el 3% de la votación y tampoco demostraron las presuntas inconsistencias en actas de casilla y errores en el cómputo que aparentemente beneficiaron a Fuerza por México. En ese sentido, se argumenta que, además de que tales alegaciones fueron abordadas por la autoridad responsable y no son combatidas de manera eficaz ante esta instancia federal, partieron de una concepción errada respecto a la definitividad de las etapas de los procesos electivos, pues dicho principio impide que, una vez establecidos los resultados de las elecciones e incluso agotadas las distintas cadenas impugnativas atinentes, con posterioridad se volvieran a abrir paquetes electorales y se recontara la votación atinente como pretendían los actores. Cabe mencionar que el Instituto Electoral Local autorizó un monto de financiamiento público para 9 partidos políticos por un monto de 354,329,000 pesos, de los cuales 17,395,000 se asignaron al partido Fuerza por México Puebla. Y la Sala Regional Especializada determinó que la difusión de un desplegado por parte de 22 gobernadores de Morena en apoyo a la entonces precandidata presidencial Claudia Sheinbaum no vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad. Tampoco implicó el uso de recursos públicos ni constituyó actos anticipados de campaña. Tampoco otorgó un beneficio indebido a la entonces precandidata, ni a los partidos Morena, PT y Verde, instituciones que no dejaron de cumplir con su deber de cuidado. Lo anterior porque las frases del mensaje no tuvieron la finalidad de influir en las preferencias de los electores, ni tampoco solicitaban el voto a favor de la precandidata. Porque de su contenido no se advirtieron expresiones tendientes a promover el voto en su favor o que tuviera un impacto real y directo en el proceso electoral. Consecuentemente, se plantea la inexistencia
de la obtención de un beneficio indebido por parte de dicha precandidata y los partidos que la postularon, así como la omisión al deber de cuidado atribuida a estos últimos. En Veracruz se lleva a cabo la primera asamblea ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, en donde se abordarán temas relacionados con la incorporación de nuevas tecnologías con el fin de acercar la justicia a la gente. El Poder Judicial de Querétaro puso a disposición de las mujeres una guía para prevenir la violencia en su contra. Además, cuenta con servicios de orientación para solicitar medidas de protección con el fin de salvaguardar su integridad. El Poder Judicial de Sinaloa llevó a cabo la 4ª edición del curso virtual Perspectiva de Género en materia de mecanismos alternativos de soluciones de controversias, con el fin de incorporar la perspectiva de género e identificar los elementos de la violencia de género en los procesos de mediación. Un juez de enjuiciamiento del Poder Judicial de Oaxaca condenó a una persona a 44 años, 5 meses y 10 días de prisión por el delito de feminicidio. El responsable le quitó la vida a su pareja en septiembre de 2024. El caso se procesó con perspectiva de género. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nuevamente se hizo un llamado a reconocer y remunerar el trabajo de cuidado que realizan principalmente las mujeres. La negociación colectiva es fundamental para garantizar los derechos de los trabajadores, como salarios justos, seguridad y estabilidad laboral, señalaron expertos durante un foro sobre trabajo de cuidados y mercados laborales. Indicaron que a pesar de que la negociación entre sindicatos y empleadores fortalece la democracia al permitir el diálogo, existen organizaciones que no representan de manera eficaz las necesidades de las personas trabajadoras. O sea, es un hecho que no se puede ocultar, o sea, es un hecho muy evidente. Se dice que pues el 90% de los contratos colectivos en México son contratos colectivos de protección patronal, o sea, son sindicatos que no defienden a los trabajadores. Durante el encuentro, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lamentaron que en México el trabajo de cuidados no sea reconocido como un derecho, sino que se perciba como una obligación no remunerada. En México, pues se dice que mientras las mujeres dedican 39.7 horas a la semana en labores domésticas y de cuidado, los hombres invierten 15.2 horas. Es decir, existe una brecha de 24.5 horas. Se estima que en México, 58.3 millones de personas, incluyendo menores, adultos mayores y personas con discapacidad, reciben cuidados en sus hogares, una labor que recae principalmente en mujeres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Al menos 144 personas murieron y más de 730 resultaron heridas como consecuencia del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Myanmar cerca de la ciudad de Mandalay, con réplicas de menor magnitud que se sintieron en Tailandia y China. En Myanmar se dificultan las labores de rescate y el flujo de información sobre el terremoto debido al conflicto armado que prevalece como consecuencia del golpe militar que se registró en 2021. Ante ello, Amnistía Internacional instó a la Junta Militar a facilitar el acceso de la ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto, en especial de los cerca de 3 millones de personas que han sido desplazadas a causa del conflicto armado. Amplias zonas del país se encuentran sin servicio de energía eléctrica y sin comunicaciones. En Bangkok, Tailandia, el terremoto causó el derrumbe de edificios, dejando al menos 3 personas fallecidas. Las autoridades llevan a cabo labores de rescate, pues se estima que existen al menos 81 personas atrapadas bajo los escombros. Y la Secretaría de Gobernación publicó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Méndez y otros contra México, asunto en el que se encontró al Estado mexicano internacionalmente responsable del delito de desaparición forzada de Antonio González Méndez, indígena maya perteneciente a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hecho acontecido en enero de 1999,
que después de 25 años continúa impune, pues no se ha localizado su paradero ni a las personas responsables. En la sentencia de la Corte Interamericana se condena al Estado mexicano a continuar con las investigaciones para sancionar a los responsables y con las acciones de búsqueda de González Méndez, brindar asistencia médica y psicológica a sus familiares, otorgar becas educativas, indemnizar a los familiares de la víctima y crear un registro de personas desaparecidas. Organizaciones civiles señalaron que la publicidad de alimentos ultraprocesados no se apegan a las normas establecidas de alimentos. Lorena Sánchez con el reporte. Son regresivos los lineamientos de publicidad de alimentos ultraprocesados en México, cuyo anteproyecto fue hecho público el pasado 19 de marzo en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, denunció la Alianza por la Salud Alimentaria, el cual plantea reducir de 5 a 3 las horas en televisión, donde no se puede publicitar ningún producto con sellos de advertencia, mientras que en países como Chile, dicha prohibición se extiende a 16 horas diarias. Lo que se tendría que hacer es ampliarlo de 5 a más horas, ¿sí? Lo que se está haciendo es reducir la protección. Entonces, los niños, las niñas, los adolescentes van a estar expuestos a mucho más publicidad de lo que están siendo expuestos actualmente. Aseguraron que esto afecta progresos alcanzados, como la NOM 051, que prohíbe la publicidad de alimentos con etiquetas de advertencia de las 19 a las 22 horas de lunes a domingo, a pesar de que la mayor audiencia infantil es de las 13 a las 17 horas. Indicaron además que se transgrede el principio de progresividad en el derecho a la salud y la alimentación. Todas estas adecuaciones de leyes a partir de este reconocimiento del etiquetado frontal deben de ser siempre atendiendo los derechos de la niñez y el interés superior, ¿no? Incluso también atendiendo a los tratados internacionales como la Convención de Derechos del Niño, que refiere, ¿no?, que ante cualquier cambio legislativo siempre se debe considerar esto y siempre se debe de prever una protección mayor. Hicieron un llamado a la ciudadanía a participar con comentarios a favor de la salud en la consulta pública sobre el tema, que estará abierta hasta el 15 de abril en el portal de la CONAMED. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Llegamos al final de este corte informativo. Este sábado lo esperamos a las 18:30 horas en Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. O si lo prefiere, todos nuestros contenidos los encuentra en las redes sociales de Justicia TV. Soy Citlali Pérez, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.